Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues en esta oportunidad quiero decirles que vamos a continuar con la lectura que hace este intelectual aymara sobre lo que es el Nijana, sobre cómo se debería entender esta lógica andina, sobre cómo más o menos son los pasos para comprender desde el discurso algunos aspectos que introduce el autor. Para ello, voy a tomar algunos puntos de la exposición. Y en ellos vamos a encontrar, como siempre les preparo, algunas ideas que me parecen importantes desde el autor. Es así que en esta parte va a denominar Mario Torres como una frase de Mara utilizando el Unjaña, y luego va a ser avalado esto por Simón para otro gran intelectual del mundo de Mara, porque sobre todo ambos son de esa rama sociológica. Y su importancia radica en esto. Él va a utilizar determinados conceptos, sobre todo con el tema de la fuerza telúrica, ¿no? Por eso él va a hablar del saber andino. Y yo pienso que es importante partir de lo que ellos toman en su primera cápite, que justamente es esa trilogía espiritual que va a seguir va a seguir siguiendo, perdón, el camino de esa línea telúrica, ¿no? De esa línea trialéctica, de esa línea que se marca en esa dualidad del día y la noche, pero como algo que existe, como algo que va más allá de la simple observación, sino que va a un plano de la espiritualización, que es donde el autor va a cimentar su conocimiento. Para este hecho, quiero partir de una pregunta, es la que está puesto ahí en la pantalla, que dice, ¿qué sabemos sobre el conocimiento del saber andino? Sobre la existencia o no del carácter de sus procesos de vivencia. ¿Qué sabemos? Muchos nos juzgamos por juzgar algunas culturas, ¿no? Y lo peor es que no conocemos su forma de proceder, menos conocemos su forma de ser. Para ello, creo que es importante saber qué hay debajo de ese sustrato discursivo. ¿Qué hay debajo de ese carácter sistematizante que se da en la vivencia, que se da en las formas de ser y hacer en el ser humano de esta parte del ande? Al igual que una antropología de la religión, pareciese que el autor de fondo establece una idea que es justamente el de sustentar el pensamiento andino a través de ritualidades, ¿no? Y para ello es importante entender estos ritos de paso que el ser humano en su proceso va a recorrer. Y una de ellas es justamente el proceso de la ritualidad dentro de los ejes que tiene que ver con el saber andino, como está puesto ahí, y con lo que tiene que ver con sus procesos de vivencia. Va a tomar en toda esta parte el autor tres hechos. Dentro de esos tres hechos estará la huaca, el choñacala y la agropecuaria. ¿Ya? Ustedes, como bien saben, la huaca, ¿no? La huaca tiene que ver justamente con este proceso de la creencia en esa deidad superior de la naturaleza, en esa deidad que muchos de nosotros necesitamos darle algo para que en el futuro nos vaya mucho mejor de lo que ahora estamos o de lo que necesitamos estar. Los actos rituales tienen un mar de conocimientos, dice el autor. Eso es verdad, ¿no? Uno no hace por hacer algunos rituales. Por cierto, ya se acerca agosto. No se hace por hacer. Siempre hay una intención que se persigue. Hay una intención por la cual se hace determinada ritualidad. ¿Ya? Y esta ritualidad, como también pasa en todas las ritualidades que hay en el mundo sistematizante, es que tienen un orden. Tienen un introito, tienen una parte de la reflexión, tienen una parte de la explicación y finalmente el sacrificio, que el sacrificio también tiene sus partes. Y una vez que se confluye en el sacrificio, al final se festeja. Y lo que está diciendo el autor, que estos ritos, ¿ya?
que están lógicamente ordenados en tiempo y espacio, o sea, tienes un momento en el cual se puede hacer en un día o una semana, o al mediodía, como ocurre justamente con el tema de a las citas, por ejemplo. Se ve reflejado en estas tres formas de hacer un ritual. Claro, más adelante le pondrán otra sazón, otra interpretación los autores con el tema de la numerología, con el tema de la lengua, de la lingüística, que es una interpretación personal, ¿no? Particularmente pienso, ¿no? La ritualidad de procesos, ¿no? Algo que me importa de esta parte, justamente para hablar de Sumar Camaña, tiene que ver justamente con eso que pone a los títulos, ¿no? Que dice, los ritos en sus actos y procedimientos encierran ciertos procesos sistematizantes que abren paso a conocimientos ordenados. Por eso cada rito se hace con cuidado y lógica. Y eso es algo importante en Sumar Camaña. Porque para vivir bien, los pasos rituales se tienen que hacer con cuidado y con cierto tiempo y con cierta gradualidad, ¿no? Entonces hablamos de lógica, de aquel razonamiento que te lleva a lo correcto, de aquello que te lleva de lo particular a lo general, de aquello que te va a hacer procesos de inducción como de deducción. Y uno de los que va a poner el autor en el tema justamente tiene que ver con esto, con lo que les decía, ¿no? Con la ritualidad a la huaca y Choñacala. Muchos hablan, sobre todo la gente del pueblo de Mollebamba, habla justamente de esta piedra, ¿no? De esta piedra que para ellos es importante. De esta piedra que dice ahí claramente, como en el texto dice, los comunarios de esta región desde tiempos inmemoriales para realizar sus ceremonias rituales han objetivado y asimilado una piedra verde de forma de corazón como Illahuaca, que normalmente y según sus necesidades hacen sus ritos. La gente del lugar le hace un ritual a esta piedra, ¿no? Como nosotros también cuando llega el 24 de enero, hacemos también estas formas de ritual, ¿no? Me acuerdo en la isla del Ejeco, ¿no? Al mediodía echamos alcoholcito, rociamos con un vino artesanal, ¿no? Y hacemos un pequeño festejo ahí. Y es más, te ponen un hilito en la mano, la mauta viene, te sauma, ¿no? Tiempo y espacios, lógicas por el cual uno hace. Pero este no es Molevamos, pero por ejemplo, este es un ejemplo de lo que se hacía, ¿no? En la curva del diablo, que es justamente la autopista. Ahí vemos, por ejemplo, cómo hay gente que le rinde culto justamente según sus tiempos y según cómo se debe hacer. Ahí, por ejemplo, vemos a la cerveza rocear la tierra, ¿no? Igual tiene su tiempo y su momento. ¿Ves? Si se fijan, ahí han puesto coca, han puesto flores, hay muchos otros elementos que hacen ser un ritual. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo nuestra gente, nuestro pueblo, ofrece mediante algunas illas. Si se fijan ahí, está también claramente, ¿no? Y van ofreciendo, incluso hay banderas ahí, como la huipala, que identifican, que hacen ser a la parte andina. Esta Illahuaca, como ya les he dicho, de que está en Mollebamba, está, dice, debajo de la tierra, en una esquina de la plaza de Mollebamba. Dice que solo se ve los días del acto ritual a cargo de los prestes pasantes designados anualmente. Esta piedra sagrada no se puede sacar bajo, imagínense, tres rituales, ¿no? Sin la misa, debe ser católica, la huilancha, que es un ofrecimiento, y la chaya, ¿no? La chaya. Entonces, son tres rituales y tres tiempos en tres tiempos distintos y espacios distintos. O sea, por eso creo que se habla mucho de la lógica andina, de la lógica aymara, porque te hace entender que cada espacio, cada creencia tiene su significado, su significancia, tiene su símbolo y su simbolización. Lo que le hace ser a un ritual y lo que le hace ser a una lógica andina. Una aclaración, como ustedes han podido ver, yo me he dado la tarea de preguntar, por ejemplo, a un lingüista, antropólogo, que es Johnny Cohen. Él dice que no se escribe como está en el texto, ¿no? Que hay un error. Según él, dice que se escribe chihikala, ¿no? Chihikala, que significa piedra gris mezclado, ¿no? Si se interpreta la misa, vendría a ser dos pueblos indígenas que están conviviendo en una comunidad o dos familias convivenciales. ¿Por qué no traje esto a colación? Lo traje a colación por la importancia del bagaje de interpretación que le da cada intelectual a cierto fenómeno cultural, a cierto fenómeno social, ¿ya? Entonces,
Él piensa que esa piedra, por ejemplo, significa básicamente piedra gris, ¿no? Donde dos pueblos, o que significa que dos pueblos indígenas que conviven en una comunidad o dos familias convivenciales. Cualificación del proceso. Habla el autor, ya como han podido ver, de una cualificación y de una cuantificación. ¿Ya? Lo interesante es que dice, no, que hay durante la ceremonia, ¿no? Lo que hay son actos simbólicos, ¿no? Y ahí hay unas cosas, hay ideas que cualifican, ¿no? Y pone una serie de referencias. Y ahí lo más interesante es que el autor, por ejemplo, pone esto de la nairacha, el antawi, la chacacupi, la choñajanco, ¿no? La nairacha, dice, se usa uno en la construcción del arco. La tarilla, la mujer y el huistol, perdón, el hombre dos en dos en dos se exige en la ceremonia. El antawi, ¿cuál es su lógica de uso? Dice, por cada antawi se mencionan dos elementos o conceptos. Ya está haciendo alusión a lo que el sacerdote aymara o el amauta aymara hacen los rituales, ¿no? El chacacopi, ¿en qué dirección va a ir, no? ¿No? La choñajanco es de qué color, de verde o blanco, dos colores de la hoja de coca, ¿no? La hoja tiene la carilla y la parte de la cera, ¿no? Los blancos como se da la vuelta y la parte de la carilla. Luego está la quilimuita, ¿no? Que dice que se efectúa 3 veces, ¿no? Y la pusiaicha, ¿no? Que habla justamente de estos 4 órganos, ¿no? Donde está el corazón, el riñón, ¿no? El pulmón y el hígado, ¿no? La yocona y maral, la mainura, la chuima, la queucha, ¿no? Winalmama. Y los dos le denomina el autor la pusicuca ali, ¿no? Los 4 plantas metafóricas de coca, ¿no? Después está la esquina, esquina, ¿no? Las 4 esquinas del arco. Cuando uno hace el ritual, lo hace, como decía acá, ¿no? En una tarilla, ¿no? Tarilla vistal, ¿no? Una guayo, mini guayo, uno hace. No sé si acá está en el dibujo. A ver, vamos a ver. Si se fijan, mira, acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? En 4. En esos 4 siempre ponen 8. Cuando hay las movilidades, se ponen a los 4 lados. Ya ustedes me podrán decir algunas ideas más adelante, ¿no? Luego está la perja, ¿no? La pusiperja, ¿no? 4 paredes del arco, ¿no? Para separar. La mtawi de la mesa, que se efectúa en 12 muitas con challa. La challa es justamente como el cura frecuentemente, cuando estás en la iglesia, bendice, ¿no? Con una rama, bueno, en este caso nos challamos directamente, ¿no? Challar, nos rocear. Este logogrifo, que justamente está acá su significación, el autor hace un juego, ¿no? Y eso es muy interesante porque el autor va a hablar de este juego o pasatiempo que hay al adivinar una palabra por medio del significado de otras que tienen sus mismas letras o sílabas, ¿no? Por ejemplo, el autor va a tomar 2 referencias en un logogrifo, ¿no? Que es los objetos y las cosas, las referencias y los espacios. ¿Por qué? Porque el autor quiere jugar de alguna manera con la lógica andina, ¿no? Porque quiere decir, a ver, ¿qué sílabas? Es cuando nosotros jugamos, ¿no? A ver, palabras con pa, ¿no? Padre, ¿no? ¿Qué más hay con pala, ¿no? ¿Qué más hay con pa, ¿no? Pared, ¿no? O sea, la autora en Maya juega de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el 1 es Maya, el 2, como saben, es Paya, el 3 Kimsa, el 4 es Pusi, ¿no? Y el 8 es Tuncapayani, ¿no? El número 12, el Aymara. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los números, solo va a utilizar las primeras sílabas, ¿no? Que es el ma. Y ahí va a hacer alusión a frases como el mayaki, que justamente significa único solo en su especie. El otro es el mayachta, ¿no? Una sola cosa. El masi de la misma clase, ¿no? O que yo sabía que el masi era justamente el tema de la amistad, ¿no? Masinaka. Matu, ahí dice matu, pero en realidad debería ser matu, pienso yo, porque es una porción de coca recién recogida, ¿no? No dice matu, dice matu. Entonces está la marjan, que justamente es el pueblo, la masaya, la parcialidad de abajo, ¿no? La ma, de la numerología 1. Del 2, ¿cómo explica el 2? ¿No? El paya, ¿no? Y él dice, mira, lo mismo, ¿no? La pashpa, la dualidad del pashpa, ¿no? Es lo mismo, no hay distinción, hay complementariedad. No uno no es, ni la mujer ni el varón es más que otra persona. Pashpa, son tienen el mismo rango. Juntar, por eso decimos abajo, el paltapi, ¿no? Juntar, paltamay, decimos, ¿no? El pacha, el tiempo y el espacio, lo mismo, ¿no? El pacaje, ¿no? Es una parcialidad aymara, ¿no? La otra es lupaca,
Luego está el Pachaguaya, ¿no? Los melizos, a ver, la guagua con una asa, si hay dos niños, el Pachaguagua, ¿no? Los melizos, ¿no? La pata, lo que está encima. Luego otro ejemplo que tiene que ver con el 8 numerología, que es el 3, el Kimsa, está la Keppa, que habla de lo idéntico. La Pachpa era lo mismo, ¿no? La Keppa es idéntico. Pero ¿qué pasa con el Mayaki Zapa, ¿no? Mayaki Zapa, único solo en su especie. Imagínense, está jugando con esos números el autor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Hablamos de la Kimsa como Kikipa, mucho, ¿no? Muy semejante, ¿no? La Kikipa. Luego está el Paltapi, que justamente habla de juntar. Luego está el Pachpa, ¿no? Kikipacha, ¿no? Dicen en el Aymara, que es del número 3, que justamente habla de la equipardado. El 4, que tiene que ver con el puitu, con los rombo, ¿no? El rombo como está la vuelta ahí mismo, ¿no? Pues va más allá, pero el rombo se queda en un solo punto, ¿no? Luego tenemos el pusinto, que justamente tiene que ver con los 4 ojos de la llama, ¿no? El paraxpachana, ¿ya? El pujuturu, como está ahí, el purupaña, igualar, ¿no? Mellizos, pueblo, marca, igualar. Y tenemos al número 12, que es la Tuncapayan, que va a hacer alusión a la tu, ¿no? A la sílaba tu, que significa tuti, por ejemplo, ¿no? Distribuidor, recibir la existencia. El tuta, oscuro, ¿no? Tupu, medicina. Tumpa, recordar. Eh, esa palabra, aunque es para mí más amplia que solamente una palabra anamética, ¿ya? Pero en el alemán parece que significa solamente recordar lo que cosas del pasado, ¿no? Otros podrían hablar de Tupac como historia, ¿no? Por eso no estoy seguro si en el Aymara existe historia, pero en el Aymara lo que sí existe es el Tumpa, que es recordar, ¿no? Luego está el Tutipacha, que tiene que ver con la época de las herencias, el Tuyupay, donde sobrevolar una y otra vez, ¿no? El Tupau, el encuentro, ¿no? Otros le llaman encuentro en el quechua el Tupay, ¿no? Que el Tupau es encuentro. Bueno, luego está estos conceptos que van a cernirse de los números referenciales de la UACA, ¿no? Cuando ustedes han visto en el texto, habla de cómo estos números van a hacer referencia a determinados momentos dentro de este ritual que es la UACA, ¿no? Ahí si se fijan dice un número referencial y un concepto al que van a adquirir. A ver, número referencial tenemos de 1 al 1, 2, 3, 4 y 12. Luego está el concepto, tanto en aymara como en español. Si hablamos del concepto, ¿ya? Del español, del número 3, por ejemplo, y su número, si hablamos, a ver, si hablamos en español del número referencial 3, y no, para nosotros en el 3, en el mundo aymara, eso va a ser el kikipa o el kipa, la interpretación del autor, ¿no? Traducido sería semejante e idéntico. Entonces, el 3 para el mundo aymara es netamente aquello idéntico, aquello semejante, ¿no? Que se va, aunque lo idéntico y semejante, si pensamos más en la que manda la Real Academia de la Lengua Española, es algo que se distingue, pero no obstante acá parece que el autor toma como lo semejante y lo idéntico como lo mismo. Lo mismo cuando pensamos en el número 12, por ejemplo, si uno piensa, ¿cuál es el concepto de 12 en el mundo aymara? El tupu o el tuyupaya. Medina una y otra vez, el tuyupaya, ¿no? O sea, 12 se va a dar, es un retorno, ¿no? Un retorno. Una y otra vez, no, cíclica, la ciclicidad de la vida, ¿no? Luego está justamente en el aymara número 1, que es el masaya y el mayaki. Si pensamos en el 1, tenemos que pensar en estas significancias, ¿no? El mayaki, que significa uno, ¿no? La unidad del todo, de esa forma holística, de esa trialéctica que está en el mundo aymara, y aquello que también se va a entender como, si nos vemos desde el mundo, desde la concepción del español, esto va a significar simplemente lo único y lo de abajo. Pero está esto que tiene que ver con la ritualidad de la agropecuaria. Como ustedes saben muy bien, el mundo aymara es una cultura que es muy ritual, ¿no? Que se identifica con los quehaceres de los tiempos cíclicos que proporciona la naturaleza. Y una de ellas justamente va a tener que ver con la ritualidad del Chuyacala, ¿no? Ya, esa dice que se tenía que las cosas y acciones cualificadas, como dicen entre paréntesis, del proceso ritual efectuado a través de la huaca. Es decir, no podemos, o sea, para el mundo aymara no podemos pasar por adelante el tema de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en este momento no es recomendable hacer, por ejemplo, una mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, la mesa tiene sus tiempos. Lo mismo pasa con los instrumentos.
tiene sus tiempos. Hay instrumentos que responden a la cosecha y otros instrumentos que simplemente responden a otras épocas del año, ¿no? Y el mundo aymara respeta eso, ¿no? De acuerdo a los números que tienen una interpretación y de acuerdo a lo que tiene que ver con esto que sería el tema de los tiempos en la cual se debe ejecutar el mundo agropecuario, ¿no? Retomando esos resultados, se tiene un aspecto importantísimo sobre el funcionamiento de la asociación de ideas, interpretada la frecuencia de las cosas y acciones de rito a la vaca, ¿no? O sea, lo que está queriendo decir el autor básicamente es que todo tiene su lógica. Dentro de esa ritualidad andina, todo tiene una lógica y en esa lógica responde el ser humano. No olvidemos que el ser humano hace cultura porque al construir cultura establece ciertos rangos de relación, de entendimiento y aparte de entendimiento establece ciertas categorías, ¿ya? Los cuales hacen jerarquizar valores, ¿no? Han visto el tema del algo, ¿no? El tema del pachacama, el tema de la pachamama, además lo que explicábamos en la anterior sesión. Lo que el autor muestra es que esta sistematización de estructuras de los espacios concretos de territorialización encontrado en el rito a la huaca, ¿ya? Esta sistematización de la estructura de los espacios abstractos de las ideas, lo que el autor básicamente es que va a mostrar que todo el ritual tiene espacios concretos de territorialización. Tú no puedes hacer en cualquier lugar un ritual. Hay los lugares exactos donde debes hacer. Por eso habla de los espacios concretos de territorialización. Segundo, que ese espacio de territorialización hay ideas que responden al lugar, esas ideas que no se vislumbran así por así. Por eso es abstracto, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué lo hacemos, ¿no? Y está allí, ¿no? Y esa abstracción que no es concreta, ya, no es, porque no es visible, ¿no? Pero que la siente y la percibe que puede ocurrir de esa manera este ser humano, tiene su espacio de lugar, tiene su tiempo y su forma de ser. En ese sentido, el autor dice claramente, ¿no?, que estos procesos responden a una lógica de pensamiento, ¿ya? Y esta lógica está, como dije hace rato, de acuerdo al plan de la naturaleza. Y para ello va a ser importante que el ser humano conozca el saber, ¿no? Y para conocer, dice, no solamente es decir, eso es así, implica reflexionar. Si el ser humano reflexiona a todos estos actos, va a poder entender los balbuceos que empieza cuando nace o empieza a desarrollarse un ser humano, por ejemplo, ¿no? Y el autor habla justamente de 5 formas de balbuceo que indican una categoría. El tema del vacío, el tema del espíritu, el tema de la creación, el tema de la cosa y el tema de la cantidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy importante en la lógica del niño aymara, ¿no? O de esta persona que se considera justamente, bueno, que vive en el campo, que vive en otra esfera social, en otro tipo de cultura, ¿no? Y ahí, cuando balbucea, justamente muchas veces hacen utilización de estas sílabas, ¿no? El wa, ja, el cha, ya y el ka, ¿no? El ka, por ejemplo, ka, es una cantidad, ¿no? O el ya es una cosa, ya, o sea, de por sí el niño dice que, según esta lógica, indica estas 5 elementos que hacen a la reflexión, ¿no?, del pensamiento. El vacío, el espíritu, la creación, la cosa y la cantidad. Luego tenemos algunos otros culturantes, ¿no?, que van a detonar que hacen notar la identidad de la Aymara y la existencia de la Aymara. Y ella tiene que ver justamente, como les decía anteriormente, con el tema del balbuceo, ¿no? Dice, muchos de estos balbuceos, dice el autor, puede como no tener sentido para las personas de la ciudad o para las personas que están más allá, porque otros lo toman como algo normal, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cantidad, el cálculo, ¿no? El cantidad con valor, el valor con cantidad. O sea, te está dando a entender, por ejemplo, ¿no?, que hay una cantidad que tiene un valor, pero no solamente es una comprensión de esa cantidad con un valor, sino que ese valor conlleva una cantidad. O sea, ese tipo de lógica el autor establece para hacerle entender esa globalidad de lo que el niño llama con ese balbuceo. La otra es lo que les decía, el wa. El wa tiene que ver con aquella interpretación que el autor hace del no hay, no conocible, no audible. ¿Sabes? Wa. ¿Sabes? Wa, dice la wa, ¿no? Y otros con el tiempo dice, a pesar de lo que va a pasar más allá,
hablan de la guagua, ¿no? Hay algo, no se conoce afirmativamente el niño a pesar de eso, ¿no? O sea, cuando uno nace, no, pues no decimos el varoncito o la mujercita o la Emilia o el yocalito, ¿no? Hablamos de la guagua. Tu guagua, dice, ¿no? Guagua más sí, ¿no? Kaki su timaj, kaki su tijaja, ¿no? ¿No? Entonces, no decimos si es Emilita o yocalito en la guagua, ¿no? Y el niño muchas veces adquiere ese guturante. Luego tiene la guau, guau, la guau, 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 ¿no? Que es con tres. El niño ya es cuando ya sabe que es guagua, ¿no? Guau, 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 guau. Entonces, esa forma se conoce, es una forma de afirmarse el pequeño como niño o niña. Luego tenemos aquellas formas de expresión que se dan en la naturaleza, donde justo lo que les decía, la trialéctica es importante porque hablamos de la planta, de los animales y de los seres humanos. ¿Cuál es su forma de manifestarse de la parte natural donde están las plantas? Justamente vemos que la planta tiene una etapa de crecimiento, una etapa de donde se marchita, ¿no? Se marchita muchas veces la parte o empieza a florecer, ¿no? Por adelantado, se adelanta o se atrasa, ¿ya? Y esta puede ser con fruto o sin fruto, pero vemos cómo la naturaleza, o la planta, mejor dicho, se manifiesta de alguna manera ante el ser humano o ante el animal. ¿Qué pasa con el animal? ¿Cómo se manifiesta? A través del hambre, del dolor y otras cosas. Se manifiesta también el animal. La gente, bueno, las personas básicamente dicen, ve, escucha, siente y piensa, ¿no? O sea, tienen esas esferas de manifestación. Y el Sumak Kamaña va a agarrar esta idea, porque ella va a decir, nosotros pensamos de forma general, natural, donde la planta, los animales, la gente, estamos en esa lógica, estamos en lo que dije anteriormente, en esa interconexión. He ahí la importancia. Entonces, la vivencia justamente de nuestros pueblos antepasados, dice, ordenó algunas formas de ser en relación a la naturaleza, y a partir de ahí se insertó ideas que entran en la tradición. O sea, a partir de estos fenómenos naturales, el ser humano va a empezar a construir categorías, formas de ser, tradiciones, ¿no? Ritualidades, como dije anteriormente. Y eso es lo que le va a ayudar a convivir con los demás, ¿no? Por eso en el mundo Aymara tiene sus formas de ser. Lo mismo pasa justamente en el Chaco, lo mismo pasa en la Amazonía. Entonces, esto es importante porque te ayuda a entender que esta lógica andina no es similar a la lógica occidental. Como se han podido dar cuenta, es más ritual, es más natural. Sus tradiciones responden a respetar la naturaleza, ¿no? Si vemos este cuadro, que me parece muy importante retomarlo, por ejemplo, hay una vivencia de la tradición, ¿no? Y hay un orden cómo va a tomar la parte occidental, ¿no? Que básicamente va a ser el orden, el desorden armónico y el orden armónico, ¿no? ¿Qué pasa con el orden armónico? Donde justamente va a estar algunos conceptos aymaras, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Wasa, la Tuta, la Pacara, ¿no? La Inuisa, la Cha, la Imuya, la Uma, la Uyu, la Mauri, la Titi, la Cala, Camasa, Cama, Camana, perdón. La Camaña de estar en un lugar, la autoridad productiva, la Camana. ¿Y qué pasa con la guturación, no? El 0, la Wasa, el 10, la tunca, ¿no? ¿Saben cómo se cuenta? La paya, el 2, que tiene que ver con la pacara, ¿no? El amanecer, el pacalco, el 7, ¿no? El vacío. El 7 es un número vacío para hay que verlo bien. Ok, hay que estudiar un poco más, ¿no? Y así podemos ir hablando solamente de este cuadro, pero lo interesante es aquí cómo los autores van a empezar a hablar de esa cantidad, ¿no? de esta numeración que se da a partir de la ritualidad. La huaca, la huacuña y la enumeración. ¿Qué pasa con esta espiritualidad lítica? O con la huacuña, con este contar. Aquí es bien importante tomar desde la toponimia, ¿no? El hua del vacío, dice, ¿no? Pues acuérdense, el hua, vacío, huasa, ¿no? Justamente habla de conectarnos a la espiritualidad con la huaca, ¿no? Donde el ka, fonéticamente, es expresado por ka de la piedra, ¿no? La huaca, ¿qué significa? Es aquella deidad del lugar que moran en piedras de formas naturales y antropomórficas, ¿no? Lo que decía del ético, ¿no? De esa deidad
¿no? Que es una piedra que tiene una forma natural, pero que tiene formas antropomórficas, ¿no? Ello quiere decir que ello denotado creencia espiritual, ¿no? En ciertas piedras como la Hankokala, ¿no? La Amukala, que está en la provincia de los Andes, o la Chognacara, que está en la provincia de Villaruel, donde vamos a hablar de Mollebamba, ¿no? Antes, para terminar ya esta parte, quiero decirles qué es lo que yo pienso de la huaca, ¿no? La huaca en el mundo andino es importante porque es un lugar sagrado, ¿ya? Primero porque concentra energía natural de los dioses en forma de rocas montañosas, ¿no? Árboles también pueden ser, o lagos, ¿no? Y estas huacas justamente lo que hacen es justamente regular la energía del sistema de los CEPES, ¿no? O los lugares claves para la orientación y la organización social y espiritual. Regulan, ¿no? Me ha ido mal, me ha ido mal, decimos. Entonces, ¿qué hacemos para regular esa parte negativa? Le vamos, ofrecemos un lugar para que nos vaya un poco mejor, ¿no? Claro, bajo la lógica, bajo los tiempos y espacios que indica una huaca o una huaca o una huilancha, incluso una misa, ¿no? Entonces las huacas en nuestro mundo aymara, ¿no? Vendría a ser esos nudos de conexión, esos aspectos donde nos conectamos, esos lugares donde nosotros nos podemos concentrar con esa energía natural de los dioses en forma de rocas, como les decía, montañas. No se olviden que las montañas también son deidades, como les dije en la anterior sesión. O esos árboles, vayan al oriente, por ejemplo, van a hablar del Siki, ¿no? De los lagos, al pasar medianoche por los lagos a pie, el miedo que te entra, ¿no? Bueno, espero que les haya sido un poco más claro este tema, ¿ya? A mí me alegra mucho poder compartir con ustedes conocimiento, poder hablar de esto que es tan rico eh, sobre estas lógicas sistematizantes de los rituales como de lo que vendría a ser la parte del balbuceo, de la parte de los rituales, de la parte de estas huacas, ¿no? Bueno, nos vemos en una próxima sesión. Abrazos.